¿Y esto qué bueno o malo que no tengamos conciencia de qué significa el agua? No sé, yo creo que hay varios aspectos. Una de las cuestiones que vos planteás me parece que tiene que ver también con cómo se ha desarrollado, cómo se han concentrado en las grandes urbes la mayoría de los habitantes de nuestro país, y en general, digo, esas regiones que nombramos son regiones que se caractericen por grandes desarrollos urbanísticos o de cantidad de gente habitando, pero a la vez me parece que también nosotros, por lo menos la mirada que nosotros hacemos en este mundo, el debate alrededor del agua dulce es un tema estratégico, ¿no? Es decir, hay que dejar de mirarlo solo desde el punto de vista del ombligo y empezar a mirarlo desde el punto de vista de cómo lo que significa el agua dulce de esta región, de la Cuenca del Plata, alrededor del río Paraná, en una mirada un poquito más amplia, ¿no? Que solamente la que podemos hacer desde una localidad o desde una región. Claro. Porque efectivamente tenemos lugares y regiones en la Argentina que tienen graves problemas alrededor del agua para la producción y para el consumo. Y bueno, y también nosotros en esta región, el tenerla más accesible nos lleva, no digo en general, pero sí me parece que como pueblo, como comunidad, requiere debates amplios y profundos y extensos alrededor de qué hacemos con el agua, claro, cómo lo usamos y sobre todo cómo representa el agua en todas sus dimensiones. Exactamente. ¿No? Y vos, Matías, que trabajás con contactos internacionales, a nivel internacional, ¿hay conciencia de que hay escasez de agua dulce? Nosotros estamos hablando. ¿Eso está? Lo que se está hablando en términos a nivel internacional, que un poco lo que al menos yo estoy tratando de bajar acá a Argentina, es que el agua no es un elemento aislado. El agua es un elemento transversal. No atraviesa la alimentación, donde hay agua hay vida. Entonces cuando uno habla de agua, no está hablando de, bueno, acá tengo para esto, para aquello. No, vos estás hablando de una integralidad. Entonces lo que se está viendo a nivel internacional es lo que es la restauración ecológica, y cómo esa restauración ecológica y cómo nuestros ecosistemas conviven con eso, para lograr que la sostenibilidad. Por ejemplo, una de las informaciones que hoy que se está viendo, al menos que yo estoy trabajando, particularmente trabajo para Canadá, para una empresa donde es un grupo de geógrafos que se dedican a hacer restauración ecológica. Y te das cuenta que cuando hablas de agua no es solamente hablar con un ingeniero hidráulico, también hay que hablar con un biólogo, hay que hablar con un filósofo, hay que hablar de cuál es nuestro marco epistemológico, cómo nosotros concebimos el elemento agua y qué son nuestros recursos naturales. Un abogado, qué legislaciones tenemos con respecto al agua. Se me ocurre más un biotecnólogo, cómo estos paquetes tecnológicos avanzan sobre el agua. Porque en realidad, para mí, el agua nos refleja a nosotros cómo nos vinculamos con el entorno. El agua para mí es un gran indicador. Vos te vas a una montaña y tenés agua contaminada y porque tenés una minera arriba que no está haciendo lo que tiene que hacer. Claro. Si nosotros vamos a nuestro río y encontramos que tenemos grandes cargas de glifosato y tenemos gran mortandad de peces, es porque las actividades que nosotros hacemos sobre la cuenca, que se resumen en el agua como un gran indicador, te están diciendo, che, mirá, tenemos que replantearnos hacia adentro. Tenemos un problemita. Tenemos un problema como nosotros, cómo nos vinculamos con el entorno. Entonces me parece que el desafío hoy, primero, como usted dice, este espacio, este encuentro, en donde discutimos, hablamos sobre el agua, lo ponemos sobre la mesa, es empezar a expandir la conciencia en ese plano. Y ahí me imagino que va a haber la presencia de un Estado que te genera, porque si nosotros nos paramos en una esquina para hablar de esto, queda circunscripto a nosotros, y es muy difícil el traslado hacia las otras. Y uno observa, por ejemplo, yo no salgo de mi asombro con el tema de los glaciares, la ley de glaciares. Sí, fueron la cantidad de científicos que fueron al Congreso a exponer, científicos de primera línea, indiscutible, todos fueron a exponer diciendo es una locura lo que están planteando, y la ley sale igual. O sea, ahí tenemos priman otros intereses, obviamente. Hay una decisión de otros intereses que son primarios respecto de estos intereses que vos estás hablando, como el manifestaba, la universalidad, el tema de los ecosistemas, todo eso va en pero si un Estado digamos, flaquea o rompe o se quiebra por intereses, estamos hablando de intereses privados, en este caso el tema de los glaciares es de las minerías. Evidentemente alguien no está pensando en vos. Bueno,
hay un factor económico principalmente. Bueno, pero ahí está el rol del pueblo. O sea, la capacidad que tiene el pueblo para hacerle frente a que cuando uno elige o vota, no firme un cheque en blanco. Me parece que lo más importante acá es empoderar a la gente, saber que su decisión no se firma un cheque cada 4 años y que con bien nos pueden enseñar la gente que está en Famatina, ahora el sur, lo que fue esta papelera que hizo en Uruguay, Bosnia, el poder de la gente. El saber que te podés movilizar, que el gobierno no va a hacer lo que quiera con nuestros recursos. O sea, porque también descansar... Tenés que tener una gente movilizada. Yo me acuerdo que en un momento yo estaba justo en el Cusco y justamente sobre un tema de minera y que una minera en Perú estaba contaminando un río. Y te digo, nunca vi tanta cantidad de gente movilizada. Que se apoyaba, digamos, en esto. Claro. Sí. Pero no solamente vos estás hablando de las mineras, pero también las descargas de todo el material, digamos, sanitario que se deposita en los ríos. O sea, acá no hay plantas de tratamiento. Y eso es fundamental. Exacto. Por eso ¿cuánta gente sabe que no hay lo que tiran en los edificios, ¿viste? Esas cosas inmundas, todas estas cosas escatológicas que corren por esos caños por abajo, se tiran en forma cruda al río? Yo creo que muy poca gente sabe eso. Y eso va, digamos, nosotros lo que tenemos es un río muy grande que consigue una dispersión y demás muy grande, pero de hecho hay un efecto que se va traduciendo, digamos, en una contaminación que se va generando a través del río, ¿no es cierto? Sí, aparte, hay un corrimiento de la frontera y una escala de producción en la actualidad que implica cada vez más fertilizantes, mucho más químicos, digamos, permanentes. En el caso, por ejemplo, que nombraba él, tenemos la situación, nosotros empezamos a hacer una investigación alrededor de Adecoagro, acá en el norte de la provincia, que vierte cuando inunda, digamos, para producir, para sembrar el arroz, digamos, y después vierte todo los fertilizantes y todos los químicos que arrojó para esa producción, los tira al salado y al saladillo. Todo eso tiene de alguna manera un impacto. Claro. Sobre todo lo vimos en el periodo de bajante del Paraná, claro, donde se concentró, y que hay investigaciones en la Universidad Litoral que han demostrado que esos efectos llegan incluso a atacar hasta nuestros... Sí, fíjate. Nuestras orillas, digamos. Y mirá, por lo que decía Matías, y esto que le estoy diciendo del río Salado, y cómo genera conciencia en la gente como para que reaccione y defienda esto. El problema cuando detectaron que había peces contaminados en el río Salado, la preocupación eran los pescados, ¿viste? Y ahora no voy a poder comer pescado, ¿viste? No sé, y no el agua del río. Claro. Aparte esa agua de salado puede o no estar conectado con el agua subterránea que después tomás. O sea, como que hay una desconexión del ser humano y la naturaleza. Ajá. Es como que no nos entendemos con el entorno. No entendemos que cuando veas un río contaminado que está en tu ciudad, y preocupate, porque hay una cuestión cultural que hay que cambiar ahí. Esto que usted plantea de la planta potabilizada de agua, de fluentes locales. Y vos decís, ¿cómo puede ser que ningún gobierno, y ni siquiera el pueblo, al menos, no sé, empecemos a pensar como presupuesto tratar nuestros desechos cloacales? No. Es un montón. Aparte del desecho cloacal, no tirás solamente heces. Estás tirando todo, químicos, se le ocurre. Y como que el río lo puede con todo. No sé. Ahí me parece a mí un paradigma en relación a la producción, ¿no? Es decir, el desarrollo. Hay una idea de desarrollo de la humanidad vinculada a ciertos paradigmas establecidos por algunos capitales internacionales muy poderosos que operan sobre los estados, operan sobre los gobiernos. Eso no quiere decir sin contradicción, siempre hay debate. La Argentina tiene, usted nombró el debate sobre la ley de glaciares, que fue enorme, y por suerte pudimos hacer un debate sobre la adjudicación y la privatización. Ahí yo creo que es un claro ejemplo, por más que salió la ley, pero fue un claro ejemplo de que cuando te movilizás y pataleás. Hay una cuestión de perspectivas, alrededor de ese debate. Hoy lo perdiste, ¿no? Pero se dio un debate de miles y miles que genera un nuevo piso para la discusión sobre esto. Sí, bien como vos decís, en realidad hubo un tema que fue discutido. Ajá.
Que después tomaron otra decisión, bueno, esa es aparte, ¿no es cierto? Pero en realidad hubo un tema, una temática, un tema sobre el ambiente que se discutió, fueron un espacio, se permitió, digamos, de discusión. Bueno, lamentablemente las decisiones fueron otras, pero hubo ese tratado. Otra noche de peña, muchachos, nos convoca y propone amistad, matizando con vino y picada las noticias que vienen y van. Otra noche de peña, muchachos.